La subastaron como ganado en la plaza más humillante del Imperio Otomano. Su vestido de seda rasgado, sus manos atadas, su mirada rota. Leila había perdido todo, su fortuna, su familia, su dignidad. Pero cuando el martillo del subastador cayó por última vez y escuchó la voz del hombre que la había comprado, su corazón se detuvo. Esa voz la conocía. Era imposible. Era él, el mismo hombre que su familia había rechazado años atrás por ser demasiado pobre, el mismo que juró nunca olvidarla. Y ahora él era su dueño. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos que te llegarán al corazón. Dale like si crees en las segundas oportunidades. Ahora sí, continúa la historia. 6 meses antes de aquel fatídico día en el mercado de esclavos, Leila Ayşedemir caminaba por los salones de mármol de su mansión en Estambul como si el mundo le perteneciera. Y en cierto modo, así era. Hija única del comerciante más rico de la ciudad, Leila había crecido entre sedas persas, joyas de Bagdad y sirvientes que atendían cada uno de sus caprichos. Tenía 23 años y una belleza que hacía que los pretendientes formaran fila en la puerta de su padre. Pero Leila los rechazaba a todos con una sonrisa cortés y palabras afiladas. No son suficiente, decía, aunque nunca explicaba qué significaba suficiente para ella. Lo que nadie sabía era que Leila medía a cada pretendiente contra el recuerdo de un joven, escriba de ojos oscuros, que había robado su corazón 5 años atrás. Ningún hijo de Pachá, ningún comerciante acaudalado, ningún noble con títulos impresionantes podía compararse con la forma en que Kemal la había mirado, como si ella fuera la única estrella en un cielo infinito. Cada noche, antes de dormir, Leila sacaba de su escondite secreto las 3 cartas que él le había escrito. Las había leído tantas veces que el papel se estaba desgastando en los pliegues. «Te esperaré», decía la última carta. «No importa cuánto tiempo tome, regresaré por ti cuando sea digno de tu amor». Pero los años pasaban y Kemal no regresaba. Leila había comenzado a creer que las promesas susurradas en jardines iluminados por la luna no eran más que fantasías de juventud. Su padre, Hassan Demir, era un hombre ambicioso que había construido su imperio desde la nada. Controlaba las rutas comerciales entre Estambul y Damasco, y su palabra tenía peso incluso en el palacio del sultán. Pero toda esa fortuna se sostenía sobre cimientos más frágiles de lo que nadie imaginaba. Hassan era un jugador nato, no solo en los negocios, sino en todo aspecto de su vida. Apostaba grandes sumas en carreras de caballos, en partidas de backgammon que duraban toda la noche, en inversiones arriesgadas que prometían fortunas instantáneas. Durante años, la suerte había estado de su lado, pero como todos los jugadores, había olvidado la regla fundamental: la casa siempre gana al final. Una tarde de octubre, mientras Leila bordaba junto a la ventana, su padre entró en la sala con el rostro descompuesto. Sus manos temblaban mientras sostenía un pergamino sellado con lacre rojo. «Padre, ¿qué sucede?», preguntó Leila, dejando caer el bordado. Hassan no respondió de inmediato. Se dejó caer en un diván, de repente pareciendo 20 años mayor. «Hemos sido traicionados», murmuró finalmente. «Mi socio en Damasco ha huido con todo. Los barcos, las mercancías, el oro, todo». Leila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero tenemos otras inversiones, ¿verdad? La casa, las propiedades, todas hipotecadas», confesó su padre con voz quebrada. «Aposté todo a ese último cargamento. Pensé que duplicaríamos la fortuna». En las semanas siguientes, el mundo de Leila se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea. Los acreedores llegaron como buitres. Primero se llevaron las alfombras persas, luego los candelabros de plata, después las joyas. Los sirvientes fueron despedidos uno por uno hasta que solo quedó una anciana cocinera que se negó a abandonarlos. Leila intentó vender sus propias joyas, sus vestidos de seda, cualquier cosa que pudiera ayudar. Pero era como intentar llenar el océano con un dedal. Las deudas eran demasiado grandes, las traiciones demasiado profundas. Durante esas semanas oscuras, Leila se encontró pensando en Kemal más que nunca.
¿Dónde estaría ahora? ¿Habría construido la vida que prometió construir? ¿Seguiría pensando en ella? ¿O habría encontrado a alguien más? Alguien cuya familia no lo hubiera echado como a un perro callejero. A veces, en la soledad de la noche, se permitía fantasear que él vendría a rescatarla, que aparecería en la puerta con una bolsa de oro, pagaría todas las deudas y la llevaría lejos de esta pesadilla, pero sabía que esos eran sueños de niña. El mundo real no funcionaba así. El golpe final llegó cuando su padre, incapaz de soportar la vergüenza, bebió veneno una noche mientras Leila dormía. Lo encontró al amanecer, con una carta en la mano que decía simplemente: «Perdóname, hija mía, eres lo único que hice bien en esta vida». Leila no tuvo tiempo para llorar. Los acreedores principales, hombres sin piedad, llegaron al día siguiente exigiendo el pago de las deudas. Cuando quedó claro que no había nada más que tomar, el líder de los cobradores, un hombre gordo con ojos de cerdo, sonrió mostrando dientes podridos. «La casa está vacía, pero tú todavía vales algo», dijo mirándola de arriba abajo. «Una mujer joven, hermosa, educada, te venderemos en el mercado. Al menos recuperaremos parte de lo que tu padre nos debía». Leila intentó huir esa noche, pero la atraparon antes de llegar al puerto. La encerraron en una habitación oscura durante 3 días, sin más comida que pan duro y agua. Cuando finalmente la sacaron, fue para llevarla directamente al mercado de esclavos de Aksaray. El mercado de esclavos era un lugar donde la humanidad se compraba y vendía como ganado. Leila fue arrastrada a una plataforma de madera, donde docenas de hombres y mujeres esperaban su turno para ser subastados. El olor a sudor, miedo y desesperación era sofocante. Le habían puesto un vestido simple de algodón, muy diferente de las sedas a las que estaba acostumbrada. Sus pies descalzos tocaban la madera áspera de la plataforma. Alrededor, los compradores la miraban con ojos evaluadores, calculando su valor como quien examina un caballo. Leila reconoció algunos rostros entre la multitud, hombres que habían cenado en la mesa de su padre, que habían alabado su belleza y educación cuando ella era una dama respetable. Ahora esos mismos hombres la miraban con lujuria apenas disimulada, sabiendo que podían poseerla si tenían suficiente oro. La humillación era peor que el hambre, peor que el frío, peor que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. Esto era la destrucción de su alma, pieza por pieza, mientras desconocidos pujaban por el derecho de poseer su cuerpo y su futuro. Siguiente. Leila, hija de Hassan Demir, gritó el subastador, un hombre delgado con voz de trueno. 23 años, virgen, educada, sabe leer y escribir en 3 idiomas, una joya para cualquier casa respetable. Las risas crueles llenaron el aire. Todos conocían la historia de la familia Demir. La caída de los orgullosos era siempre motivo de entretenimiento para la multitud. «Empezamos en 50 akse», gritó el subastador. 60, gritó un comerciante gordo. 70, contraatacó un anciano con barba blanca. Leila mantenía la mirada fija en el horizonte, negándose a mirar a los hombres que pujaban por ella como si fuera un jarrón decorativo. Sus lágrimas habían sido agotadas días atrás. Ahora solo quedaba un vacío helado en su pecho. 100 akse. La voz resonó por encima del bullicio, firme y clara. Leila conocía esa voz. Imposible olvidarla, aunque habían pasado 5 años. Lentamente, como si temiera confirmar sus sospechas, giró la cabeza hacia la fuente del sonido. Allí, entre la multitud de compradores, estaba Kemal. Pero no era el Kemal que recordaba. El muchacho delgado de 20 años, con ropa remendada y manos manchadas de tinta, había desaparecido. En su lugar había un hombre de 25 años, vestido con un caftán de seda azul oscuro bordado en oro, con una barba bien cuidada y ojos que habían visto más mundo del que ella podría imaginar. Sus miradas se encontraron por un instante que pareció una eternidad. Leila vio algo brillar en los ojos de Kemal. Reconocimiento, sorpresa, triunfo, pero su rostro permaneció impasible. 100 akse una vez, 100 akse 2 veces. El subastador buscaba con la mirada alguna contrapuja,
pero nadie se atrevía a competir con un hombre tan obviamente próspero. Vendida al señor Kemal Arslan. Leila sintió que las piernas le fallaban. Kemal Arslan. Ahora tenía apellido. Cuando lo conoció, era solo Kemal, el hijo huérfano de un humilde escriba, sin fortuna ni futuro prometedor. El mismo joven del que se había enamorado en secreto, cuyas cartas de amor guardaba bajo su almohada hasta que su padre descubrió el romance. «Este mendigo», había gritado su padre cuando encontró las cartas. «Mi hija rebajándose con un escriba sin nombre». Jamás. Leila había intentado defender su amor, pero su padre fue implacable. Hizo que echaran a Kemal de la ciudad, amenazándolo con prisión si alguna vez intentaba acercarse a Leila nuevamente. El joven había partido con lo opuesto, prometiéndole en su última carta que algún día sería digno de ella. Ahora, 5 años después, Kemal había regresado, rico, poderoso, y ella era su esclava. Kemal no le dirigió la palabra mientras completaba la transacción. Pagó en monedas de oro que sacó de una bolsa de terciopelo, firmó los papeles correspondientes y recibió el documento que lo acreditaba como el dueño legal de Leila Aishedemir. Un sirviente se acercó con una capa para cubrir los hombros de Leila. «Ven», fue todo lo que dijo Kemal antes de comenzar a caminar hacia una carreta elegante que esperaba en la esquina de la plaza. Leila lo siguió en silencio, consciente de las miradas curiosas que lo seguían. Subió a la carreta sin ayuda, negándose a tocar la mano que Kemal le extendía. Él no insistió. El viaje a través de las calles de Estambul fue una tortura silenciosa. Leila miraba por la ventana, viendo pasar lugares que antes había recorrido en su propio carruaje, con sirvientes y guardias. Ahora era una esclava, propiedad de un hombre que tenía todas las razones del mundo para odiarla. Pasaron frente a la mezquita donde había rezado de niña, frente al bazar donde compraba telas y perfumes, frente a las casas de familias que alguna vez la invitaron a sus salones. Cada lugar familiar era como una puñalada en el corazón, un recordatorio de todo lo que había perdido. La residencia de Kemal estaba en el barrio de Beyoglu, cerca del Cuerno de Oro. Era una casa imponente de 3 pisos, con jardines interiores y una fuente de mármol en el patio principal. Nada comparable a la antigua mansión de los Demir, pero significativamente más de lo que un escriba huérfano podría haber soñado. «Te mostraré tus aposentos», dijo Kemal finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido por más de una hora. Leila lo siguió a través de corredores decorados con azulejos de Iznik y lámparas de cristal. Esperaba ser llevada a los cuartos de servicio, a una habitación pequeña y oscura donde dormirían el resto de los esclavos. En cambio, Kemal abrió la puerta de una habitación espaciosa en el 2.º piso, con ventanas que daban al jardín, una cama con dosel y cortinas de seda y un baúl de madera tallada. «Esta será tu habitación», anunció él. «Encontrarás ropa en el armario. La cena se sirve al anochecer. Puedes moverte libremente por la casa, pero no intentes escapar. Los guardias tienen órdenes de detenerte». Leila entró en la habitación como en trance. Esperaba humillación, venganza, crueldad. No esto, no amabilidad confusa que no sabía cómo interpretar. ¿Por qué? La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué me compraste?» Kemal se detuvo en el umbral de la puerta. Durante un largo momento no respondió. Cuando finalmente habló, su voz sonó cansada. «Porque alguien tenía que hacerlo, y preferí ser yo a que cayeras en manos de hombres que te habrían destrozado». Antes de que Leila pudiera responder, él cerró la puerta, dejándola sola con el sonido de sus propios latidos desbocados. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete para ver cómo continúa el destino de Leila y Kemal. Dale like si crees que el amor puede sobrevivir al orgullo. Los primeros días en la casa de Kemal fueron extraños y desconcertantes. Leila esperaba ser tratada como esclava, obligada a limpiar, cocinar, servir. En cambio, había sirvientes que hacían esas tareas. A ella no se le pedía nada. Comía sola en su habitación, con bandejas que le traían 3 veces al día. La comida era simple pero abundante. Pan recién horneado, aceitunas, queso, frutas,
ocasionalmente cordero asado o pescado, nada comparable a los banquetes de su antigua vida, pero infinitamente mejor de lo que había comido en sus últimas semanas de libertad. Kemal la evitaba. Pasaban días sin que Leila lo viera, aunque sabía que él estaba en la casa. Escuchaba su voz dando órdenes a los sirvientes, sus pasos en el corredor, el sonido de su puerta cerrándose tarde en la noche. Una tarde, incapaz de soportar más el encierro, Leila bajó al jardín. Era un espacio hermoso, con árboles de granadas, rosales y una fuente central, donde el agua cantaba suavemente. Se sentó en el borde de la fuente, dejando que el sonido del agua calmara sus pensamientos turbulentos. Solías amar las fuentes. La voz de Kemal la sobresaltó. Leila se giró para verlo de pie bajo un arco de piedra, observándola con una expresión que no supo descifrar. «Las amo todavía», respondió ella, sorprendida de encontrar su propia voz. Kemal se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera huir. Se sentó en el otro extremo del borde de la fuente, manteniendo una distancia prudente. «¿Cómo lo lograste?», preguntó Leila después de un largo silencio. «¿Cómo pasaste de nada a esto?». Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Kemal. «De mendigo a mercader próspero, con trabajo, suerte y una rabia que me impulsó durante 5 años. Rabia contra tu padre, contra ti, contra el mundo que decidió que un huérfano sin apellido no merecía amar a una mujer por encima de su condición». Kemal recogió una piedra pequeña y la arrojó a la fuente. «Cuando me echaron de Estambul, prometí que regresaría, no como el escriba humilde que podían despreciar, sino como alguien contra quien tu padre tendría que inclinarse». «Mi padre está muerto», dijo Leila en voz baja. «Lo sé». La voz de Kemal se suavizó ligeramente. «Escuché sobre su caída, sobre su decisión final. Lo siento, Leila. A pesar de todo, no deseé su muerte». Las lágrimas que Leila había contenido durante semanas finalmente brotaron. Lloró por su padre, por su hogar perdido, por la vida que nunca recuperaría. Y lloró por el amor que había dejado escapar por orgullo y obediencia. Para su sorpresa, sintió que Kemal se movía más cerca. No la tocó, pero su presencia era reconfortante de una manera que no esperaba. «¿Me odias?», preguntó Leila cuando finalmente pudo hablar. «Debería», respondió Kemal. «Durante años, eso fue lo que me mantuvo vivo. El plan de regresar triunfante, de verte arrepentida, de demostrarte lo que perdiste». Hizo una pausa. «Pero cuando te vi en esa plataforma, con toda tu dignidad robada, solo sentí dolor y la certeza de que no podía dejarte en manos de otros. Entonces, ¿qué soy para ti ahora?». La pregunta salió como un susurro. «¿Tu esclava? ¿Tu venganza? ¿Tu acto de caridad?». Kemal finalmente la miró directamente a los ojos. «No lo sé», admitió. «Honestamente, no lo sé». Con el paso de las semanas, se estableció una rutina extraña entre ellos. Kemal dejó de evitarla completamente. A veces tomaban el desayuno juntos en el jardín, intercambiando pocas palabras, pero compartiendo el silencio de manera menos incómoda. Una mañana, mientras compartían té y pan recién horneado, Kemal comentó casualmente: «¿Conservas el hábito de morderte el labio inferior cuando piensas en algo que te preocupa?». Leila lo miró sorprendida. «¿Recuerdas eso?». «Recuerdo todo de ti», respondió él, y luego pareció arrepentirse de haber revelado tanto. Se levantó bruscamente. «Tengo que atender asuntos en el puerto». Pero esa pequeña admisión cambió algo entre ellos. Leila comenzó a notar otras cosas también. La forma en que Kemal se aseguraba de que siempre hubiera granadas en la mesa del desayuno, porque sabía que eran su fruta favorita. Cómo los libros que aparecían en su habitación eran exactamente el tipo de historias que ella amaba leer. La manera en que él evitaba hablar de ciertos temas que sabía que le causarían dolor. Leila descubrió que Kemal se había hecho rico comerciando especias desde las Indias. Había viajado a lugares que ella solo había leído en libros: Bagdad, Damasco, incluso hasta Persia. Las historias que contaba eran fascinantes, llenas de aventuras en caravanas del desierto, negociaciones tensas con mercaderes astutos, tormentas de arena que casi lo matan.
Siempre quisiste viajar, le dijo Kemal una noche mientras cenaban. Había comenzado a insistir en que comiera con él, no en su habitación. Recuerdo que hablabas de ver las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia. Era una niña soñadora, respondió Leila con una sonrisa triste. Creía que el mundo era un lugar mágico, esperando a ser explorado. ¿Y ahora? Ahora sé que el mundo es cruel, que la fortuna es caprichosa, que todo lo que amas puede desaparecer en un instante. Kemal dejó su copa de vino sobre la mesa. No todo tiene que desaparecer, Leila. Ella levantó la vista, encontrando sus ojos en la luz tenue de las velas. Había algo en su mirada que hizo que su corazón latiera más rápido. «¿Qué quieres de mí, Kemal?», preguntó ella, su voz apenas audible. «No me has tocado, no me has obligado a nada, me tratas mejor que a tus sirvientes. ¿Por qué?». Kemal se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. «Porque pasé 5 años imaginando este momento. 5 años planeando cómo te haría sentir el dolor que me causaste. Y cuando finalmente llegó la oportunidad, se volvió para mirarla. Descubrí que no podía hacerlo, que verte sufrir no me daba satisfacción, solo me vaciaba más». Leila se puso de pie lentamente. «No te pedí que me salvaras. Lo sé. No te pedí que me trataras con bondad. También lo sé. Entonces, ¿qué quieres que haga con toda esta confusión que has creado?». Su voz se quebró. «¿Cómo se supone que debo sentirme? ¿Agradecida? ¿Culpable? ¿Esperanzada?». Kemal cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos largos. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Leila podía ver las pequeñas cicatrices en sus manos, marcas de años de trabajo duro. «Quiero que sientas lo que realmente sientes», dijo él suavemente, sin máscaras, sin orgullo, sin miedo a las consecuencias. «Tengo miedo», confesó Leila, su voz temblando. «Tengo miedo de que si te digo lo que siento, me destroces, y no quedaría nada de mí después. Y si te prometo que no lo haré». Las promesas son fáciles de romper, lo aprendí de la manera más dura. Kemal levantó una mano, dudó un momento, luego suavemente apartó un mechón de cabello del rostro de Leila. Fue el primer contacto físico entre ellos desde que él la compró. El simple roce de sus dedos contra su piel envió una corriente eléctrica a través del cuerpo de Leila. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir lo que había estado negando durante semanas. Todavía lo amaba, nunca había dejado de amarlo. «Entonces no te pediré promesas», murmuró Kemal. «Solo te pediré esto, quédate, no como mi esclava, sino como lo que decidamos ser». Leila cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos, pero también algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «No sé si puedo perdonarme a mí misma», susurró, «por dejarte ir, por elegir la aprobación de mi padre sobre ti, por no ser lo suficientemente valiente para luchar por nosotros. El pasado es un lugar al que no podemos regresar», dijo Kemal suavemente. «Solo podemos decidir qué hacer con el ahora que tenemos». «Yo tampoco sé si puedo perdonarte completamente», admitió Kemal después de un momento, «pero quizás podamos aprender juntos». El beso llegó como una tormenta que ambos habían estado evitando. Leila no supo quién se movió primero, si ella o Kemal, pero de repente sus labios se encontraron con una desesperación que hablaba de 5 años de separación, de dolor, de anhelo negado. Era como si el tiempo se hubiera detenido y luego acelerado al mismo tiempo. Todos los momentos que habían perdido, todas las noches que Leila había llorado en secreto por él, todas las veces que Kemal había cerrado los ojos e imaginado este momento, todo se condensó en ese único beso que sabía a lágrimas saladas y promesas no cumplidas. Kemal la sostuvo como si temiera que desapareciera si la soltaba. Sus manos, antes tan cuidadosas de mantener la distancia, ahora la abrazaban con una intensidad que hizo que Leila sintiera que finalmente había regresado a casa. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Kemal apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. «He soñado con esto», confesó él, «cada noche durante 5 años.
Pero en mis sueños tú venías a mí por elección, no porque yo te comprara en un mercado. Y yo he soñado con una vida donde fui valiente, respondió Leila, donde defendí nuestro amor en lugar de dejarte ir. No podemos cambiar el pasado. No, concordó ella, pero quizás podamos construir un futuro diferente. Esa noche, Kemal durmió en un diván en la habitación de Leila, sin tocarla más allá de sostener su mano. No porque no lo desearan ambos, sino porque sabían que lo que estaban reconstruyendo era demasiado frágil para apresurarlo. «Cuéntame sobre Persia», murmuró Leila en la oscuridad, y Kemal le contó. Le habló de bazares iluminados por miles de lámparas, de palacios con azulejos que brillaban como joyas, de jardines donde las rosas perfumaban el aire. Le prometió que algún día la llevaría a ver todo eso con sus propios ojos. «¿Lo dices en serio?», preguntó ella. «Más en serio que nada que haya dicho en mi vida». La felicidad, descubrieron, era frágil. 3 semanas después de su primer beso, un visitante inesperado llegó a la puerta de Kemal. Era Hassan, uno de los acreedores que había vendido a Leila, gordo, sudoroso y con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Leila lo reconoció inmediatamente cuando uno de los sirvientes anunció su llegada. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ese hombre representaba todo lo peor de su caída, la codicia, la crueldad, el placer de ver a otros sufrir. «Kemal Arslan», dijo Hassan, entrando sin invitación. «He escuchado rumores interesantes sobre ti y tu nueva...». Kemal lo recibió en su estudio, manteniendo la compostura aunque su mandíbula estaba tensa. Había ordenado a Leila que permaneciera en su habitación, pero ella había bajado sigilosamente y ahora escuchaba desde el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quieres, Hassan?» «La muchacha, Leila Demir». Hassan se sentó sin que lo invitaran, tomando una fruta del plato sobre la mesa. «Resulta que cometí un error en mis cálculos. La deuda de su padre era mayor de lo que pensaba. Técnicamente, todavía me debe dinero. La compraste legalmente. Firmé los papeles». «Ah, pero hay una cláusula pequeña que quizás no notaste». Hassan sacó un documento arrugado de su túnica. «Dice aquí que si se descubren deudas adicionales dentro de los primeros 6 meses, el acreedor original tiene derecho a reclamar a la esclava para reventa». Kemal sintió que la rabia ardía en su pecho. «¿Cuánto quieres?» Hassan sonrió ampliamente. 500 piezas de oro. «O la muchacha». Era una suma exorbitante, 10 veces lo que Kemal había pagado originalmente. Hassan no quería el dinero. Quería humillarlo. «No tienes 500 piezas», continuó Hassan levantándose. «Lo sé porque he investigado tus finanzas. Eres rico, sí, pero no tanto. Así que aquí está mi propuesta. Devuélveme a la muchacha, o encontraré la manera de arruinarte como se arruinó su padre». Después de que Hassan se fue, Kemal se quedó inmóvil en su estudio, con las manos apretadas en puños. Leila, que había escuchado todo desde el pasillo, entró silenciosamente. «No dejaré que te arruines por mí», dijo ella con voz firme. «No te voy a entregar». «Y si...». «Kemal, sé realista. No puedes». «No». La vehemencia en su voz la sobresaltó. «Pasé 5 años construyendo una vida donde nadie pudiera quitarme lo que amo. No voy a dejarte ir ahora». «¿Y qué harás? ¿Acaso tienes 500 piezas de oro escondidas bajo tu cama?» Kemal se volvió hacia ella, y Leila vio algo peligroso brillar en sus ojos. «No, pero conozco a alguien que me debe un favor grande». El favor que Kemal cobró vino de una fuente inesperada. El visir del sultán, un hombre llamado Mehmet Pasha, que había sido salvado de la ruina financiera años atrás por un préstamo oportuno de Kemal. «Necesito que investigues a Hassan el acreedor», le dijo Kemal durante una reunión secreta en el palacio. «Sé que es corrupto. Solo necesito pruebas». Mehmet Pasha asintió. «Todos los hombres como Hassan tienen esqueletos en sus armarios. Dame 3 días». Esos 3 días fueron los más largos de la vida de Leila. Sabía que Kemal estaba arriesgándolo todo por ella, y el peso de esa responsabilidad la aplastaba. «Si esto sale mal», le dijo a Kemal una noche, «Hassan te destruirá, y será mi culpa».
Nada de esto es tu culpa, respondió él, tomando sus manos. Tú no elegiste que tu padre apostara todo y perdiera. No elegiste ser vendida como esclava. Y ciertamente no me pediste que te comprara. Pero te pedí quedarme. Y yo te pedí que lo hicieras. Kemal besó sus manos suavemente. Lo que sea que pase, Leila, no me arrepiento. Al tercer día, Mehmet Pasha regresó con noticias. Hassan no solo había estado sobrecargando a sus deudores, sino que había estado desviando fondos que legalmente pertenecían al tesoro del sultán. Era un crimen punible con la muerte. Pero necesitarás confrontarlo, advirtió Mehmet, hacer que confiese públicamente. Kemal organizó una reunión con Hassan, esta vez con testigos presentes, el Cadi Juez, varios comerciantes respetables y oculto detrás de un biombo, el propio Mehmet Shah. He venido a negociar, le dijo Kemal a Hassan. Pero primero quiero entender algo. Todos estos años, cobrando deudas, ¿cuánto de ese dinero realmente llegó a manos de los acreedores legítimos? Y Hassan se rió. ¿Qué importa? La gente como tú y yo entendemos cómo funciona el mundo. Tomamos lo que podemos, incluyendo del tesoro del sultán. La sonrisa de Hassan vaciló. No sé de qué hablas. Claro que sí. Kemal colocó los documentos sobre la mesa. Aquí están los registros. 25.000 aksé que debían ir al tesoro, desviados a tus propias arcas. Suficiente para que te corten la cabeza. Hassan palideció. Estás mintiendo. Lo estoy. Mehmet Pasha emergió de detrás del biombo y Hassan casi se cayó de su silla. Yo diría que la evidencia es bastante clara. Lo que siguió fue una negociación rápida. A cambio de no ser ejecutado, Hassan anularía todas las reclamaciones sobre Leila y se exiliaría de Estambul. Sus propiedades serían confiscadas para pagar sus deudas con el sultán. Cuando todo terminó y Hassan fue escoltado fuera de la ciudad por guardias, Leila se encontró en los brazos de Kemal, temblando de alivio. Se acabó, murmuró él contra su cabello. Estás a salvo. Somos libres, corrigió ella, levantando su rostro para mirarlo. Ambos somos libres. Un año después, Leila estaba de pie en el jardín de una nueva casa, más pequeña que la mansión de su infancia pero infinitamente más cálida. Las rosas que había plantado comenzaban a florecer, llenando el aire con su perfume. Kemal la encontró allí, como solía hacerlo al final de cada día. Ya no había barreras entre ellos, ni de clase ni de orgullo. Eran simplemente Kemal y Leila, dos personas que habían encontrado el camino de regreso al otro a través del dolor y el perdón. Llegó una carta, dijo Kemal, mostrándole un sobresellado. De Persia. El comerciante con quien negociaba finalmente aceptó mis términos. Leila sonrió. Si tú quieres. Kemal la rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en su hombro. 6 meses viajando por rutas de comercio. Verás todas esas ciudades con las que soñabas. Las veremos juntos, corrigió ella, girándose en sus brazos. Esa es la única manera en que quiero verlas. Kemal la besó suavemente. Un beso que ya no llevaba el peso de la desesperación o el miedo a perderla, sino la promesa tranquila de 1000 mañanas más como esta. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, preguntó Leila cuando se separaron. Si mi padre no hubiera caído, si no me hubieran vendido en ese mercado, nunca habríamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. El destino tiene un sentido del humor cruel, concordó Kemal. O quizás, Leila tocó su rostro con ternura, solo nos estaba dando una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Estambul, 2 almas que habían sido separadas por el orgullo y reunidas por el destino, finalmente encontraron la paz, no en la grandeza de palacios o la riqueza de fortunas, sino en el simple acto de elegirse mutuamente una y otra vez cada día. Leila nunca olvidó el día en que fue vendida en el mercado de esclavos, pero tampoco olvidó el día en que Kemal le devolvió no solo su libertad, sino algo mucho más valioso, la capacidad de creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en que a veces el camino más oscuro puede llevarnos exactamente a donde necesitamos estar. Años después,
Cuando les contaban su historia a sus hijos junto a la fuente del jardín, siempre terminaban de la misma manera. El amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta obstáculos, decía Kemal, tomando la mano de Leila. Es aquel que encuentra la forma de regresar, sin importar cuánto tiempo tome o cuán imposible parezca el camino, completaba Leila, apretando sus dedos entrelazados. Sus hijos, 3 en total, escuchaban la historia con ojos muy abiertos cada vez que la contaban. El mayor, un niño de 8 años llamado Hassan, en honor al abuelo que nunca conoció, siempre preguntaba, «¿Pero papá, tú realmente compraste a mamá en un mercado?» Y Kemal respondía, «Sí, hijo, pero tu madre me compró el corazón mucho antes de eso, cuando yo no tenía nada más que palabras y promesas para ofrecer. Y yo pagué el precio más alto», añadía Leila con una sonrisa. «Tuve que perderlo todo para aprender lo que realmente importaba». Y en el silencio que seguía, mientras el agua de la fuente cantaba su melodía eterna y las rosas perfumaban el aire del jardín, ambos sabían que habían encontrado algo que ningún mercado podría comprar y ninguna fortuna podría igualar: un hogar en el corazón del otro. El destino, pensaba Leila a veces, tenía una manera extraña de trabajar. La había llevado desde las alturas del privilegio hasta las profundidades de la desesperación, solo para mostrarle que la verdadera riqueza nunca había estado en las mansiones de mármol o las joyas persas, sino en los ojos de un hombre que la había amado cuando ella no tenía nada y que la amaría siempre, no a pesar de su pasado, sino incluyendo cada parte de su historia. Si llegaste hasta aquí, escribe destino en los comentarios. Dale like a este video si crees que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. Y suscríbete al canal para más historias que te recordarán que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, pérdida y redención.